Padre y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por estar en tu casa, por tener este momento de encontrarnos para adorar tu nombre, Señor. Gracias porque juntos podemos motivarnos y podemos también fortalecernos en la fe al estar aquí reunidos. Al abrir tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a cada uno, me ayudes a mí también a transmitir el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Realmente contentos, estamos calentitos acá adentro, ¿no? A pesar del frío y de las inclemencias del tiempo, la lluvia. Gozoso y contento porque comenzamos también un nuevo trimestre, ¿no es cierto? El hecho de los apóstoles, donde la historia, ¿no es cierto?, de la iglesia nos inspira y nos pone contento ver cómo avanzó el evangelio, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a pedirle a nuestro hermano que ponga, ¿no es cierto?, alabat y bet, probat y bet, así que le dejamos estos minutos. Probad y ved. La historia de hoy, fe en el trabajo. Fernanda, sé bienvenida a nuestro gimnasio. Gracias. Quiero que sepas que haremos lo máximo para que alcances tus objetivos. ¿Cuál es el horario de funcionamiento del gimnasio durante la semana? De lunes a jueves, de las 5:30 de la mañana a las 22 horas. Los viernes, de las 5:30 de la mañana a las 17 horas. ¿Y los sábados no abre? Para mí sería el mejor día. No abrimos los sábados porque es un día sagrado. Es el día que nuestro Señor Dios separó para nuestra adoración. ¿Algún problema para ti? Si quieres saber más sobre este tema, tenemos una clase bíblica que funciona los sábados a las 17 horas. Si puedo, vengo. Muy bien, Fernanda. Te vamos a esperar. Muchas gracias. Entonces, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Volveremos realmente a Monte Azul, en el norte de Minas? Porque, fíjate, aquí estamos tan bien establecidos. El gimnasio está funcionando bien. ¿Y volvernos a Monte Azul, un pueblito pequeño, sin muchos recursos, y empezar todo de cero? Amor, pero fíjate en esto. Estamos buscando a Dios en nuestras oraciones, en los ruegos. Dios nos está llamando de vuelta para allá, a nuestra tierra, con nuestros seres queridos. Allí ellos no tienen una presencia adventista. Podemos tomar todo el gimnasio entero. Ponemos todos los aparatos del gimnasio dentro de un camión, las cosas de la casa, los chicos, y nos volvemos a nuestra tierra, al norte de Minas, a predicar el Evangelio. Usaremos el gimnasio como un lugar de predicación, como ya lo hacemos aquí. Está bien, si tú crees que ese es el deseo de Dios. Y esa es nuestra misión, entonces vamos. Estos son Vanderlei Silva y su esposa Silvana. Antes de realizar lo que planearon, fueron hasta Monte Azul, en Minas, para conocer más de cerca la ciudad y ver dónde podían vivir e instalar el gimnasio de musculación. Todo estaba saliendo bien. Rápidamente se mudaron y ya estaban trabajando en su propio negocio a todo vapor. Los alumnos sabían que ellos eran adventistas del séptimo día. Conocían las reglas de funcionamiento y los horarios de las clases durante la semana. Aún con la competencia de otros dos gimnasios presentes, no dudaron de que Dios se ocuparía de todo y se mantuvieron fieles a los mandamientos, con el cierre del establecimiento los sábados. Vanderlei busca ser el mejor profesor durante las clases y Silvana le da apoyo para coordinar las actividades físicas y administrar la empresa. Juntos, buscan darles testimonio de su fe a los alumnos y también los invitan a una clase bíblica que se realiza todos los sábados en las instalaciones del gimnasio. Este trabajo ha llevado gente hacia la pequeña comunidad que fundaron ni bien llegaron a Monte Azul. Ahora ya son un grupo organizado y establecieron la presencia adventista en la ciudad.
Muchos interesados están estudiando la Biblia ahí. La iglesia es modesta, pero está bien localizada en una esquina de las principales calles de la ciudad. Ellos también dirigen un grupo pequeño con algunos hermanos de fe y siempre invitan a los vecinos a su casa para que escuchen la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que Dios tiene un nombre para cada momento de la historia y para cada circunstancia. Y para este momento de la historia y este lugar, Dios lo tiene a Vanderlei y a su linda familia, que dejaron su tierra natal y se involucraron en la causa de Dios a través del trabajo misionero. Esto ha sido una bendición. Él es el predicador, el cuidador, el administrador. Es el que cuida las ovejas del Señor en este lugar. Es un privilegio poder compartir este momento tan especial de esta familia, que le ha sido fiel a Dios a través de su tiempo, del diezmo, de las ofrendas, y que están siendo un buen ejemplo para esta comunidad. Qué bueno que Dios haya levantado hombres como él para proclamar el reino de Jesús, para que Él pueda volver y con Él podamos vivir para siempre en las mansiones celestiales. Vanderlei y Silvana siguen estando firmes en el propósito de mantener encendida la llama del Evangelio en Monte Azul, en Minas. Rezan todos los días para que Dios les dé disposición para un trabajo tan importante y dejan el siguiente mensaje. Amigo, si tú sientes el deseo de realizar un proyecto misionero en tu vida, ten la seguridad de que Dios te capacitará para operar grandes cosas y serás un verdadero discípulo de Jesús en la conclusión de su sagrada obra. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, por estos diezmos y ofrenda que tú los bendigas, Señor, que es para tu causa, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy bien, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el himno número 250, Padre, a tus pies me postro. Cuando escuchamos los acordes, nos ponemos de pie.
invitar a los hermanos que puedan hacerlo. Nos vamos a postar para buscar al Señor en oración. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta hora una vez más al invocar tu nombre es para agradecerte por tus muchas misericordias, por tener compasión con cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, para adorarte, para cantar himnos, Señor. Queremos rogarte que sean de tu agrado. Así también, Señor, queremos que tú bendigas a nuestro pastor, a Marcos, Señor, que sea tu Espíritu obrando en él las palabras que podamos escuchar en esta mañana. Así también, Señor, te rogamos que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para no solamente escuchar o oír, Señor, sino poder sentir el deseo de ponerlos en práctica. Bendícenos y bendice en nosotros a todos nuestros seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a presentar quienes integran la plataforma. Mi hermano que tuvo la primera oración, Francisco Godoy. Quien va a tener el pan de vida es nuestro pastor Marcos Zurro, y quien les habla es Ernesto Bogado. Le vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor. Feliz sábado, hermanos. Bueno, al igual que algunos de ustedes que ya los escuché, también ando ahí con un poquito de la voz tomada, la garganta tomada, así que pero lindo que podamos estar aquí en la iglesia y no ha sido más complicado hasta el momento, así que esperamos allí que hasta acá nomás llegue. Pero lindo que podemos estar en la casa de Dios. Ayer hablaba con mi hermano, él está viviendo en Mendoza, también sirviendo a Dios en el área de contaduría, y me decía, este invierno, desde que estoy acá, es el invierno más frío que estoy pasando, me dice. Así que este frío que hemos tenido estos días por acá, no es solamente por acá, viene también por otros lados. Hablaba con mi madre en Córdoba y también me decía, está frío, me dice. Así que está fuerte la ola de frío que está pasando. Pero en ese pasar de frío, algunos por ahí bajamos un poco la guardia y caemos, ¿sí? Pero hay que levantarse de vuelta y velar para conservar y cuidar la salud. Pero lindo que podemos encontrarnos en la casa de Dios. Escuchaba una hermana que me decía, ¿no? Bueno, ¿qué me voy a quedar en casa por más que llueva? Si acá yo me animo y vengo a encontrarme bien, ¿no? Entonces eso es lindo cuando podemos encontrarnos en la casa de Dios y salir también revitalizados por el hecho de encontrarnos con nuestros hermanos, juntos a adorar a Dios y también llevar un mensaje que sea de bendición para nuestra vida. Y esperamos que así también al abrir la palabra de Dios sea en esta ocasión. Así que bueno, hoy quería compartir con ustedes un tema de un pasaje en la Biblia, de un capítulo en la Biblia que a veces puede ser un poco controvertido, pero estudiándolo, leyéndolo con detenimiento, podemos también entenderlo. Y podemos también sacar grandes enseñanzas para nuestra vida, que sean de bendición. Y se encuentra en el libro de Romanos. Habíamos leído y estudiado Romanos en el trimestre que pasó, el otro. Romanos habíamos estudiado, ¿no? Porque antes habíamos estudiado Gálatas. ¿Sí? Bueno, así que nos toca aquí también poder repasar un poquito de lo que habíamos estudiado en aquella ocasión. Y en esta ocasión el capítulo 7 de Romanos. Y juntos estudiar este pasaje de algo que hasta los teólogos por ahí se lo debaten, ¿sí?
¿Y Pablo en qué momento escribió esto? Más bien, más que en qué momento, ¿de qué momento de su vida estaba hablando Pablo aquí? ¿Estaba hablando Pablo antes de la conversión? ¿O estaba hablando Pablo después de haberse encontrado con Jesús? ¿En qué momento está escribiendo? ¿Acerca de qué momento está escribiendo esto? Y bueno, es un poco lo que vamos a plantear aquí, ¿sí? Y tiene que ver con la lucha del cristiano, con esa lucha que todos llevamos y que estará, pero que también se nos presenta esperanza y que también se nos presenta soluciones. Por eso el sermón de hoy lo he titulado Pecador con esperanza, ¿sí? Y vamos a leer el capítulo 7, los versículos 24 y 25. Y dice así: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces vamos a estar estudiando en esta mañana y comprender que en Cristo se encuentra la única esperanza y solución para el pecador desesperado. Fíjense la expresión que usa Pablo acá. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya nos vamos a ahondar un poquito más en esto, ¿sí? Pero vamos a ir viendo cómo hacer ante la desesperante situación de lo que el pecado va produciendo en nuestra vida. Y vamos a encontrar de que también en estos capítulos se nos presenta a la única esperanza. Vamos a leer un poquito los versículos 12 al 15 y vamos a ir metiéndonos un poco más en el contexto de lo que está hablando el apóstol aquí. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para que fuese reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ya viene medio complicado, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ir prestando atención un poquito a lo que vamos leyendo aquí. Vamos a ver que en el conflicto entre el bien y el mal no hay victoria que se logre solos. ¿Sí? En este conflicto en el cual estamos cada uno metido, no hay victoria que se logre solos. Entonces, haciendo un contexto del capítulo 7, nos vamos viendo que la ley muestra lo que es el pecado, pero también está mostrando aquí este capítulo la incapacidad de la ley para darle solución a este problema. Sí, la ley nos puede revelar y nos puede mostrar si estamos acertados o si estamos equivocados. Puede hacernos ver con claridad cuál es nuestra situación, pero no da la solución. Por eso es que se manifiesta aquí de que por la causa de la ley, que es santa y es buena, y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pudo darse cuenta de su situación de pecaminosidad. Pero ahora se encontraba en este conflicto.
sé lo que debo hacer, lo tengo claro, pero resulta que a veces me encuentro haciendo todo lo contrario a lo que sé que debo hacer. Y entonces aquí comienza el conflicto que padece el cristiano. Ahora, ¿qué cristiano es el que padece este conflicto? ¿O quién es la persona que padece este conflicto? Si hay alguien que está en esta situación de que a veces no entiendo lo que me pasa, porque yo sé lo que debo hacer, y resulta que hay ocasiones en que termino haciendo justamente lo contrario. Esto lo experimenta o lo vive aquel que está en su corazón o que tiene en su corazón, que tiene en su mente, en su deseo, en su anhelo, en su decisión de vida, querer hacer la voluntad de Dios. Y resulta que a veces, queriendo hacer la voluntad de Dios, se encuentra que termina haciendo lo contrario. No es para aquel este conflicto que ya lo ha elegido como un estilo de vida. Yo vivo de tal manera, vivo en pecado, no hay problema, no hay conflicto, porque ya hay una decisión de vida. Pero aquel que decide caminar con Dios, aquel que decide seguir los pasos de Cristo Jesús, seguir su ejemplo de vida y permitir que el Espíritu Santo vaya obrando en su vida, va a tener este conflicto. ¿Por qué? Porque a medida que Dios va obrando, va purificando y va haciendo también ver aún hasta aquellas cosas pequeñas que antes ni le prestábamos atención. Obviamente, las grandes obras de mal en nuestra vida ya Dios las hace ver. Pero si Dios nos ha ido dando victorias sobre ellas, va a ir avanzando también, incluso sobre aquellos otros aspectos más pequeños en nuestra vida que tal vez no le dábamos lugar, o no es que no le dábamos importancia, y ahora Dios nos está haciendo comprender que también es importante. Por eso, este conflicto que Pablo manifiesta aquí, que algunos pueden decir, debe ser Pablo antes de la conversión, y otros dicen, y no, Pablo aún convertido tenía sus luchas. Y la realidad es que como cristianos tenemos luchas, ¿o no? Tenemos luchas. Entonces, aquí está la lucha del cristiano, de aquel que busca seguir los caminos de Dios. Esta semana pasada, hablaba con alguien y ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya personas que buscan seguir a Dios y por ahí se las nota que caen en situaciones tan vistosas o con caídas tan fuertes? Y bueno, somos victoriosos en tanto que vivimos aferrados de Cristo Jesús, ¿sí? Pero también es una realidad que en cuanto por ahí descuidamos esta comunión, esta unión con nuestro Salvador, Satanás también obra y actúa, ¿sí? No estoy recordando bien la referencia, creo que está en Pedro, en una de las cartas de Pedro, ¿sí? Que dice que el que está en Cristo ya no peca, ¿sí? Aquel que está en Cristo Jesús no sigue pecando. Quiere decir que somos ahí ya inmunes al pecado. No, sino más bien que hemos abandonado nuestra vida de pecado porque ahora queremos vivir en Cristo. Y en tanto que vivimos en esa comunión con Él, vamos teniendo victorias. Vamos teniendo victorias, ¿sí? Pero a diferencia de una vida pasada, ya no vivimos en una vida libre de pecado como tal vez fue en algún momento. Vamos a tomarlo así,
con esta ilustración, con dos animalitos que tienen diferentes cualidades y características, ¿sí? Que se lo han podido ver de cerca y experimentar, habrán visto que es así. Están los corderitos, ¿sí? Con su lana, con su pelaje allí, ¿sí? Y que tratan allí de vivir o cuidar también de una manera su vida, ¿sí? Los animalitos, las ovejas se manejan de una manera tal vez diferente a lo que se maneja el cerdo o el chancho, ¿sí? Uno puede ver de que el cerdo por ahí puede tener su charco, puede tener su lagunita y puede estar tranquilo el cerdito ahí tirado, ¿no? Y puede hacer calores y el cerdito ahí está en su lagunita, en su charco de barro. No sé si lo habrán podido ver. Mi familia por parte de madre ha nacido y crecido en campo, así que cada tanto vamos por allá y tiene allí su cerdito y unos animales grandotes allí, pero tienen allí su charco para estar. ¿Es su hábitat? ¿Están tranquilos allí? ¿Están a gusto allí? ¿Podría estar la ovejita a gusto o tranquilo como está el cerdito en el pantano allí? No, porque es de naturaleza diferente o tiene otra manera de ser. Entonces allí radica la diferencia entre aquel, ¿sí? Por hacerlo de manera ilustrativa, entre aquel que a gusto está en una situación y entre aquel que accidentalmente u ocasionalmente está en una situación, ¿sí? El cerdo está en esa situación a gusto en pantano, pero si la oveja se empantanó, no es por su naturaleza y no es común de ella, ¿sí? Entonces ahí va la diferencia entre aquel, llevándolo a nuestra vida, entre aquella persona que busca vivir acorde a los caminos de Dios y aquella persona que vive ya a gusto en sus placeres y en su manera de vivir, no tiene esta lucha. No la tiene. Entonces, fíjense la expresión que llega a manifestar aquí el apóstol, ¿sí? Dice los versículos 21 al 23. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el planteo. Yo conozco lo que Dios enseña. Conozco lo que es el mejor camino a seguir. Conozco cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pero resulta que a veces sigo teniendo otras tendencias que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Resulta que a veces tengo otros pensamientos que son contrarios a los que dice la palabra de Dios. Resulta que a veces me doy cuenta que terminé haciendo justo lo que era contrario a lo que Dios esperaba de mí. Entonces, llega un momento en que como cristianos podemos caer en la declaración que dice acá el apóstol. Y es muy fuerte cómo él lo manifiesta y cómo él se siente o cómo él manifiesta este sentimiento. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizás en algún momento te sentiste o te has sentido así, en que te sentís miserable, sucio. ¿Cómo puede ser de que yo esté o haya caído en esto o que me encuentre así? Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará?
como pidiendo un socorro, como pidiendo allí, ¿cuál es la solución para mí entonces? Y ahora, ¿qué hago? Entonces está la respuesta del versículo 25. ¿Y a quién agradece Pablo acá? ¿A quién agradece el autor? Dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se encuentra la solución y ahí se encuentra la victoria, en Jesús. Y Él es el que va causando la diferencia en nuestra vida. Pero el versículo no terminó ahí. Y sigue. Y es interesante, porque ante un planteo que hace de impotencia, por así decirlo, que él se ve en sí mismo se ve impotente, de repente encuentra y ve que la solución está en Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria, y en Él es la victoria. Pero el versículo continúa y dice, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y es como que va cerrando la idea en que este conflicto va a seguir perdurando. Y hermanos, esta es una realidad. Este conflicto en nuestra vida estará hasta que Cristo regrese y cierre esta historia de pecado. Ahora, ¿significa que nosotros debemos vivir o vamos a vivir en tropiezo y en caída e impotentes ante la devastadora furia del pecado? Qué bueno que después del capítulo 7 existe el capítulo 8. ¿Sí? Porque si no, nos quedaríamos con este cierre y como que estamos llamados a vivir en derrota, o en días de victoria, en días de derrota, en días de victoria, en días de derrotas. ¿Sí? Cuando en realidad, en Cristo Jesús podemos ir aprendiendo a tener victorias. ¿Luchas van a haber? Claro que sí. ¿Tentación va a haber? Claro que sí. Puede que en algún momento nos veamos en alguna situación que sabemos que no es del agrado de Dios. Puede que sí, pero no necesariamente tenemos que vivir de esa manera. Vamos a ver lo que nos plantea el capítulo 8, el versículo 1, porque sigue construyendo la idea. Pero, ¿vieron que cuando aparece un pero, vamos de camino para allá y apareció el pero? ¿Sí? Es una buena persona, es muy amable, es muy atenta, sí, es responsable. Pero, entonces iba construyendo algo, y después, ¿qué me va a decir ahora? Bueno, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces acá comienza a construirse la ayuda que tenemos en Dios como hijos suyos. Porque es imposible tener victorias enfrentándonos solos. Vaya preparándose, Guillermo, porque va a pasar al frente. Sí.
le vamos a decir a Francisco, que también tiene contextura grande acá, ¿sí? Tenemos al esposo de Becky, grandote también, ¿sí? Vamos a hacer una ilustración después, ¿sí? Pero fíjense que acá comienza, más que comienza, continúa el desarrollo de la idea y va hablando de que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Los que no andan a riendas sueltas, acorde a sus tendencias, acorde a sus pensamientos, sino que permiten que el Espíritu Santo obre y more en sus vidas. ¿Sí? Ahora, mediante Cristo Jesús, dice el versículo 2, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque resulta que la ley me hace ver lo que es malo en mi vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo hallar vida y encontrar plenitud y encontrar victoria. Y así es que aparece y sigue construyendo todo este concepto en los versículos subsiguientes, pero aparece algo en el versículo 11 al 13. Y vamos a leerlo juntos. Capítulo 8, versículo 11 al 13. Y dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿en dónde está la clave de la victoria? ¿En dónde está el secreto del cristiano en esta lucha? ¿Qué es lo que está de nuestra parte a hacer? Si nos encontramos a veces como describe el apóstol Pablo, no entiendo lo que me pasa, sé lo que es bueno, yo ya aprendí y sé lo que dice la palabra de Dios, pero a veces resulta que mi tendencia es otra, mis pensamientos me llevan por otro lado y a veces me he visto en posición adelantada, ¿sí? Me he visto en territorio equivocado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Resulta que la clave está en Cristo Jesús y permitir que el Espíritu Santo, aquel que le dio vida a Cristo, aquel que lo levantó, también pueda reavivar nuestra vida y pueda ser el que transforme nuestra vida. ¿Recuerdan Gálatas, capítulo 5, los versículos 18 en adelante hablan, a más o menos 18 al 20, plantea cuáles son los frutos de la carne. Pero los versículos 22 al 25 plantea cuál es el fruto o el resultado del Espíritu Santo en nuestro ser. Y son resultados totalmente diferentes. Son resultados que llevan a caminos totalmente opuestos el uno y el otro. Y eso es la decisión que a nosotros nos toca tomar y decidir. ¿Cómo fortalecer entonces? Si en nuestra vida vemos que nos encontramos en lucha, ¿cuál es el secreto de la victoria? Permanecer en Cristo, vivir con Cristo, pedirle ayuda a Cristo, pedir que el Espíritu Santo obre y transforme nuestro ser. No podemos luchar solos, no podemos tener victorias solos.
Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Le vamos a pedir a Francisco que se ponga de pie. Pero necesito un valiente que venga a acompañar a Francisco. Un valiente. Y ese valiente tiene que tener de menos de 1,50 m. Alguien más pequeño que Francisco, menos de 1,50 m. ¿Quién se anima? José. Bueno, José tiene un poco más de 1,50 m, pero le vamos a pedir a José que venga porque... José, si hoy se animó a hacer de Lucas acá adelante, ya lo tenemos como actor definido de la iglesia ya. Acá está. No, vengan acá adelante, así todos pueden ver. Sí. Ahí está. Tenemos dos personas de años en la fe. Y vamos a ver que nosotros, como cristianos, tenemos aquí una situación. Resulta que la Biblia habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Anda como león rugiente. O sea, hay una realidad. Siempre vamos a estar siendo buscados y solicitados por el enemigo de Dios. Siempre va a ser así. ¿Sí? Y nosotros como cristianos, ¿qué hemos elegido? Hemos elegido pertenecer a Cristo. Pertenezco a mi Rey. Hijo soy de su amor. Eso hemos elegido. A través del bautismo hemos elegido pertenecer a la familia de Dios. Hemos elegido pertenecer a Cristo. Pero resulta que mientras nosotros vivimos aquí y mientras somos herederos de su reino y estamos aquí, resulta que mientras tanto estemos en este mundo en el cual habita el pecado, vamos a tener que seguir enfrentándonos con las circunstancias de este mundo y por ende vamos a tener que seguir enfrentándonos con el tentador de este mundo. Pertenecemos a Dios. Hemos elegido por Dios en nuestra vida. Pero resulta que Satanás siempre va a andar buscándonos. ¿Sí? Por eso habla la Biblia de la armadura de la fe. ¿Sí? Y todo lo que debe tener la armadura del cristiano para defenderse y para enfrentar la vida como cristiano. ¿Sí? Pero resulta que a veces queremos enfrentarnos con el supercampeón, ese que le ganó las peleas a todos, menos a uno, pero se las ganó a todos. La pelea se la ganó a todos, menos a Jesús. ¿Sí? Porque justo no hay ni siquiera uno. Pero Jesús venció. Y gracias a que Él venció, nosotros tenemos victoria hoy. ¿Sí? Pero resulta que a veces nosotros nos envalentamos tanto y a veces somos tan confiados o a veces todos somos tan irresponsables o descuidados que queremos enfrentar la vida como cristianos solitos y queremos vivir la vida acorde a lo que dice la palabra de Dios, la queremos vivir ahí, acorde a lo que ya sé, acorde a lo que ya conozco, acorde a todos los años de experiencia que tengo encima, o acorde a mi criterio. Entonces, nos enfrentamos solitos al supercampeón, ¿sí? Al enemigo de Dios, nuestro enemigo también. Y obviamente, Él es como que largara sus dardos, sus flechas contra nosotros, y nosotros al estar solitos y desamparados aquí, obviamente, a veces
caemos heridos por nuestro descuido. Entonces, ahí pasa lo que el apóstol Pablo dice: no entiendo lo que me pasa. Yo sé lo que es correcto y a veces termino haciendo lo que es incorrecto. Pero ¿cuál es la clave entonces del cristiano? Y acá entra el rol de aquel que fue el único que pudo ganarle a Satanás. Y es que nosotros podamos estar escondidos, muy detrás. Ahí está, bien atrás. Eso. Ahí está. Ahí está, mira esa espalda ahí. ¿Dónde está José? Bien, entonces, la clave del cristiano está en que nosotros podamos vivir y enfrentarnos con aquel que le ganó a todos menos a uno. Entonces, que ese uno viva con nosotros, o más bien, que nosotros sepamos refugiarnos y escondernos detrás de aquel que fue el único que venció. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Recuerdan Juan capítulo 15, versículo 5? Dice: separado de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la clave está en vivir con Cristo. No podemos vencer solos. Seamos realistas. No respondan, pero cada uno de ustedes saben cuáles son sus debilidades. Ustedes saben cuáles son sus tendencias. ¿Saben ustedes cuáles son sus pensamientos? ¿Sí? Entonces, si a veces vemos que hemos ido retrocediendo en nuestra vida como cristianos y cosas que tal vez antes habíamos abandonado y habían quedado atrás están volviendo a resurgir, entonces significa, hermanos, que nos hemos estado descuidando de aquel que es el único que puede transformar nuestra vida. Y si nos hemos estado dando cuenta que repetidas veces nos vemos en posición adelantada, nos vemos en terreno equivocado, en terreno del enemigo, y esto ya se está haciendo más frecuente, significa que nosotros no estamos buscando la debida contención, el debido cuidado y el debido refugio en Cristo Jesús. Entonces ahí no hay experiencia, no hay antecedentes, no hay tantos años de victoria si hoy yo estoy separado. No me sirve de nada lo que quedó atrás si yo hoy estoy frío en mi relación con Cristo Jesús. Si hoy no estoy permitiendo que la voz del Espíritu Santo me hable. Si hoy no estoy poniendo mi voluntad del lado de Dios para que el Espíritu de Dios transforme mi vida. Entonces, seamos realistas. La lucha va a estar siempre. Pero solo en Cristo Jesús, solo con la ayuda de Dios, podemos tener esa victoria. Cierra el capítulo 8 y hay muchos otros versículos para tener en cuenta. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice el versículo 26. El versículo 37 dice, o el versículo 31, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El tema que no es la manera equivocada de pensar. Yo vivo una vida en contra de los principios bíblicos, pero yo creo en Dios y Diosito está conmigo, como dicen algunos. Entonces, si Dios está conmigo, listo. El tema es, si Dios está conmigo, si yo estoy con Dios, voy a vivir
acorde a lo que la palabra de Dios enseña, porque el Espíritu nos lleva a la verdad. No nos dejemos engañar por esto, ¿sí? Entonces, el Espíritu nos lleva a la verdad y el Espíritu Santo siempre va a reflejar a Cristo en nuestro ser. Cierra el versículo 37 con esta promesa que a mí me encanta. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Supercampeones, ¿sí? Supercampeones. Más que ganadores, más que vencedores, somos únicamente en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a vivir tomados de su mano cada día y que aquel que comenzó en nosotros esta obra la vaya perfeccionando hasta el día de su regreso. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana. Vamos a buscar en nuestro himnario el himno 372. ¿Cómo agradecer? Cuando escuchamos los acordes nos ponemos de pies. Lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tú eres el que has vencido. Gracias porque tú has tenido una vida perfecta, porque has vencido al pecado, has vencido a la muerte.
Y porque gracias a ti, nosotros podemos tener victoria también. Gracias, Señor, porque en ti podemos hallar perdón. Si hemos flaqueado, si hemos caído, en ti podemos hallar restauración. Gracias, Señor, porque también tú nos invitas y nos ayudas a vivir en victorias crecientes, en que podamos ir creciendo en nuestra relación contigo, en este camino de santificación. Y porque, Señor, tú vas ayudándonos a ir venciendo en aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Gracias también, porque tú intercedes por nosotros y porque nuestro Padre te mira a ti en nuestro lugar. Ahora, Dios, ayúdanos a luchar contigo en esta vida. Que podamos aferrarnos fuerte a ti. Y si hemos visto que hemos flaqueado o hemos ido perdiendo fuerzas, que volvamos a aferrarnos fuertemente a ti, para que en ti podamos ser más que vencedores, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. A ti nos encomendamos hoy. Gracias por tu victoria, gracias por tu amor, por tu perdón, tu justicia y por la ayuda que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Después, Señor,